Vamos a buscar Juan capítulo 14. Voy a leer de los versos 1 al 17. 1 al 17. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, seguimos con nuestro tema acerca del Espíritu Santo y cómo este es consuelo para su pueblo. Entonces, el Espíritu de verdad, el consuelo para su iglesia. Vamos a estar en el versículo 17, aunque creo que dejaremos algunas cosas para otro mensaje. Cristo está en el aposento alto con sus 11 discípulos y está anunciándoles que pronto saldrá de este mundo. ¿A dónde irá? Irá a su Padre, pero primero irá a la cruz, donde dará su vida en rescate por muchos. Y Él está consolando, está viendo sus corazones, esos discípulos, porque no saben qué va a pasar, no tienen claro qué es lo que está sucediendo. Y el Señor amorosamente consuela a los suyos, recordándoles que Él les preparará un lugar, recordándoles que estarán con Él, recordándoles que creer en Él es creer en el Padre, recordándonos que Él es divino. Igualmente, creer en el Padre es creer en Él. También les recuerda que Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Les dice: miren mis obras, crean lo que han visto acerca de mí. Solamente aquel que viene de Dios puede hacer estas obras. Y ustedes también harán mayores, refiriéndose al alcance de aquellas obras. Les será dado poder para realizar todo lo que yo les he mandado. También les recuerda que hay un medio que el Señor ha dejado para que estén en contacto continuo con Él, y es la oración. La oración en su nombre, la oración en los propósitos y la voluntad de el Padre. Esa voluntad que la encontramos revelada en los mandamientos, y aquellos que son suyos aman sus mandamientos, y entonces pueden orar a Dios confiando que Él contestará conforme su voluntad. Todo esto lo hemos visto en estos días, y la semana pasada comenzamos a estudiar de esa consolación que Dios, el Señor, deja para su pueblo. Acabamos de pasar la Navidad y recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se humilló, cómo Él vino a este mundo
Y una de las cosas que se dice del Señor Jesucristo es que Él sería consolación de Israel. Había un hombre que estaba esperando esa consolación de Israel, se llamaba Simeón. Y cuando él toma al niño, a Jesucristo, al Cristo, en sus brazos, él dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y si nosotros seguimos la lectura, él da profecía acerca de Jesucristo. Esperaban la consolación de Israel. ¿A quién? A Cristo. Pero el Señor ahora nos dice en este pasaje que Él rogará al Padre y os dará otro consolador. ¿Recuerdan eso la semana pasada que les hablé? Que no era alguien diferente de Él, sino igual a Él, en el mismo sentido de la esencia, que es Dios, que les dejaría aquel que iba a estar con ellos, no por 3 años como estuvo el Señor Jesucristo en su presencia, sino para siempre. Ese consolador. Él les enviaría su mismo espíritu. ¿Recuerdan la palabra que en griego se usa para consolador? Habíamos hablado de la palabra parakletos. Es la palabra en griego. Está compuesta de 2 partes, para y kaleo. Ese para significa estar al lado. Cuando nosotros escuchamos de esa frase para eclesiástico, que está al lado, que sirve. También escuché de la palabra parábola. También tiene ese sentido. Algo que está ahí al lado, y esa otra frase, bola, que sirve como para lanzar algo, dar una idea, dar un entendimiento. Y kaleo, que es hacer un llamado. Y en el tiempo antiguo, esta palabra Paracletos se usaba cuando uno llamaba a un abogado. Esa persona que está a su lado para sostenerle y fortalecerle en medio de la lucha o en una situación difícil. Entonces, en lugar de pensar en alguien que viene y nos da el pañuelo para que nos quitemos las lágrimas, y alguien que nos da algo en la espalda, así unos golpes, un abrazo y nos dice: mire, yo quiero consolarlo. Más bien era el sentido de alguien que estaba antes, que estaba en el momento de la lucha, ahí ayudándonos, fortaleciéndonos, no dejándonos caer, guiándonos. Ese es el sentido que se usaba en la antigüedad. Alguien que está a nuestro lado para fortalecernos. Hace unos 18 años, el Señor nos permitió comprar el terreno donde nosotros vivimos ahora. Y mi esposa y yo habíamos ahorrado por un tiempo. Habíamos hecho los ahorros y habíamos estado ahí ahorrando. Y llegó la oportunidad en que Dios providencialmente nos dio un lugar para comprar. Y ya teníamos todo planeado para hacerlo, ya teníamos la fecha, y yo había planeado que un abogado que conocía yo estuviera ese día, porque ustedes saben que en ese tipo de papeles a veces hay palabras muy confusas que ponen los abogados o los que hacen esos documentos, y yo no sé, yo decía: usted sabe que sea un fraude o que me estén engañando. ¿Qué le voy a decir a Angélica si me roban el dinero? Yo tenía, y todo lo que nos habíamos esforzado por eso. Bueno, entonces yo estaba con eso de tener un abogado. Pues sucede que pocas horas antes de la cita para ir a firmar con el dueño y todo, me llama el abogado y me dice: no puedo ir. Yo dije: yo no puedo cancelar ya la cita, ya está. Yo tenía un temor, el estómago se me hacía como así. Y decía: ¿qué va a pasar? Gracias a Dios todo salió bien, para la gloria de Dios. Ahí compramos el terrenito y hicimos después la casa. Pero yo no tuve a nadie al lado para que me ayudara en ese momento. Pues el Paracletos no es como ese abogado. Él está con su iglesia para siempre. Nunca la deja.
estará ahí para siempre, para sostenerle, para guiarle a la verdad. Guiarle en la verdad. Y es algo de lo cual nosotros vamos a hablar en esta mañana. El Espíritu de verdad. Para siempre. Que no tiene problemas de indisponibilidad o de falta de recursos o de poder, pues es Dios. De Él vamos a hablar. Entonces lo primero que vamos a tratar en esta mañana es el Espíritu Santo y la verdad revelada. Dice, y el Espíritu de verdad. Así comienza y así nos dice el Señor Jesucristo acerca de este Consolador. El Salmo 119, 160 leo para ustedes. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda la palabra de Dios es verdad, no una parte, toda ella es verdad. No hay error en ella, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo, no solo para hablar, sino para escribir este maravilloso libro que nosotros tenemos hoy, que es la Biblia. La Biblia nos habla que Dios se ha revelado a la humanidad. Uno de los medios que Dios ha usado para revelarse a esta humanidad y decir quién Él es la creación, como hemos estudiado hace unos días. La creación nos revela su eterno poder y deidad. Ahí están claramente. Pero el hombre, por causa de su pecado, no puede ver a Dios. Y entonces es necesaria esta revelación especial de Dios para que a través de ella pueda entender lo que Dios ha hecho y comprender la verdad. Pero aún así también esta necesita ser iluminada para que el hombre entienda. Necesita la iluminación de Dios el hombre para poder comprender las palabras de este libro maravilloso. No hay nada de malo en la creación. Es la creación de Dios. A pesar de ser una creación caída, la Biblia nos dice que revela quién es Dios. No hay ningún problema en la Biblia. Es pura y santa. Es la suma de toda verdad. El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Y el Señor entonces hace algo maravilloso. Él envía su Espíritu de verdad. Pero ¿cómo fue que estos hombres que Dios escogió pudieron escribir todas las cosas que Él hizo sin ningún error y de una forma maravillosamente armoniosa? ¿Cómo fue? Pues aquí lo tenemos. Fue por el Espíritu de verdad. Fue por este Espíritu. Leo dos pasajes para ustedes y dentro de un momento vamos a leer algunos más. Ustedes me van a seguir también la lectura. Segunda de Pedro 1:21 dice, si quieren apuntarlo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirada debe entenderse como aspirada. En su idioma original se traduce como el aliento de Dios. O sea, nosotros tenemos en nuestras manos algo divino, creado por Dios, por Él mismo, producto del Señor. Si nosotros tuviéramos la total capacidad para entender este libro, no fuera divino. Porque es divino, es que necesitamos del Espíritu de verdad. Necesitamos de Él. Los hombres no fueron títeres en las manos de Dios, sino instrumentos en sus manos. Lo que muchos llaman en teología una inspiración orgánica. Esto significa que fueron usados en sus capacidades humanas o llevados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería y lo hicieron de una forma natural. Pero al mismo tiempo librándolos del error y de que escribieran algo que no fuera la verdad de Dios, sin pecado. Por ejemplo, Dios reveló y determinó todo lo que Moisés debía escribir. Dios se lo reveló a él para que escribiera las cosas que nosotros aquí tenemos. Aunque él no estuvo cuando la creación fue hecha. Pero Dios se lo reveló a él para que él pudiera escribir estas cosas. ¿Cómo Moisés
pudo escribir acerca de lo que Dios determinó para el matrimonio si no estuvo ahí? Y cuando Cristo habló acerca del matrimonio, Él refirió las palabras que Moisés había escrito. En Marcos 10, 6 al 9 dice: pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cristo no modificó esas palabras. Cristo no reinterpretó esas palabras, aunque tuvo que enseñar acerca del malentendido que tenían los hombres acerca del divorcio y de repudiar a su mujer. Pero el Señor habló palabras que estaban escritas por Moisés, las cuales Dios mismo le reveló a él. Dios usó a cada uno de estos hombres, más de 40 hombres a través de la historia. Uno de ellos fue el rey David. Este hombre que amó esa creación de Dios y la hizo brillar en los salmos que nosotros leemos. Hoy leímos un salmo que nos muestra ese poder de Dios en cómo Él cuida todas las cosas. ¿Cómo pudo escribir estas cosas? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo pudo este hombre de Dios escribir todas estas cosas en sus huidas? Cuando uno está huyendo, uno lo que menos hace es tratar de escribir. Pero Dios se las reveló a él para que después quedaran escritas y fueran así como hoy las tenemos. Un Dios maravilloso. El mismo apóstol Pablo, siendo un hombre tan docto, un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, que conocía las cosas de la ley, cómo Dios lo usó de forma natural para poder usar todas esas cosas y hacer exaltar la justicia de Cristo en contra de aquella pecaminosa doctrina acerca de confiar en sí mismo, confiarse en hijo de Abraham, confiarse en la circuncisión, confiarse en las obras. Y Dios lo usó de forma natural para escribir todas las cosas que hoy tenemos sin error o sin desobedecer a Dios. El Señor usó sus mentes, sus propios recursos, sus características individuales, haciendo que escribieran las palabras que el Espíritu Santo les instruyó. Busquemos un momento Mateo 22. Mateo 22, versículos 41 al 44. Mateo 22. Dice así: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues, como David, en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor le está diciendo: lo que David escribió fue autoría del propio Espíritu Santo. Del propio Espíritu Santo. No lo dijo porque quiso decirlo, no, sino Dios guió y llevó a este hombre a escribir estas cosas acerca del mismo Jesucristo como Señor. Pero consideremos cómo lo hizo entonces en los discípulos. ¿Cómo hizo estas cosas en los discípulos? ¿Cómo ellos pudieron escribir de la verdad y defender la verdad? Qué maravilloso debe ser haber escuchado directamente al Señor Jesucristo y sus palabras. Pero por más mente prodigiosa que se tenga, después de un tiempo uno olvida las cosas. ¿Pierde usted las llaves? ¿Se olvida dónde deja la billetera? ¿Dónde estará el celular? ¿Dónde lo habré puesto? Voy a llamar para ver si suena. ¿Dónde suena? ¿Qué fue lo que me dijo aquella persona que no recuerdo? ¿Verdad que nos cuesta? Y más cuando uno ya cumple 50 años. Comienza la mente a fallar y olvidar cosas.
Preocúpese si es muy joven y está olvidando cosas también. Bueno, ¿cómo harían esos discípulos para recordar las palabras de Cristo? Ellos no llevaban una grabadora de voz. Señor, voy a grabar. Un momento. Ya. Recordarlo después. O había un acta. Ok, Señor, el día tal dijiste esto y esto. Ellos no llevaban algo así. ¿Cómo hicieron? Y no solamente eso, ¿cómo hicieron para relacionar las cosas escritas de Cristo en el Antiguo Testamento y relacionarlas a Cristo? Porque ellos, aún estando con Cristo, no entendían muchas cosas. ¿Cómo hicieron? El Espíritu de verdad. Fue el Espíritu de verdad que guió sus corazones y sus mentes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os recordará. La Biblia en sí misma es un milagro. Es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue hablando por este libro. Aquí usted tiene registradas verdaderamente las palabras de Cristo, las palabras de Dios, por obra del Espíritu Santo. Y todo lo que tenemos aquí es la verdad de Dios, los hechos verdaderos. En cuanto a la humanidad, en cuanto a nosotros, en cuanto a Dios, en cuanto a la creación, en cuanto a todas las cosas que Dios quiso revelarnos y que son necesarias para nosotros. Vamos a buscar Juan capítulo 2, versículos 19 al 22. Juan capítulo 2. ¿Cómo hicieron ellos? Juan capítulo 2, versículo 19 dice: respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cómo fue que pudieron recordar estas cosas y asociarlas a las palabras escritas? El Espíritu de verdad. Fue el Espíritu que trajo esto. Jesús, un poco después de estar con ellos hablando, pensemos, Él está en el aposento alto y va a seguirles hablando y unos versos después va a decir: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ellos no podían tener la capacidad mental y física y humana para retener y comprender todas las cosas. Fue el Señor que en su poder, por su Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, les hizo comprender y poder recordar todas las cosas necesarias que quedaron aquí registradas. Ese Espíritu de verdad. No las pudieron entender en ese momento, pero después, por la obra de ese Espíritu, tenemos la palabra de Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos 1, 16. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Si uno leyera ese salmo, y lo leyera así tal cual, ¿cómo podría uno comprender que se refería a Cristo?
fue por el Espíritu de verdad, que les reveló acerca de que eso se trataba de Judas Iscariote, el que entregó al Señor Jesucristo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Una y otra vez, cuando nos acercamos a la muerte del Señor Jesucristo, escrito está, o para que se cumpliese la escritura, una y otra vez, y los discípulos pudieron comprender por el Espíritu Santo que todas esas cosas se referían al Señor Jesucristo. O pensemos por un momento, ¿quién acompañó? ¿Qué ser humano me estoy refiriendo? ¿Qué discípulo acompañó al Señor Jesucristo al desierto cuando Jesús fue tentado? ¿Cómo llegaron estas cosas? Por el Espíritu de verdad, que se las reveló a ellos. Vamos a buscar Hechos capítulo 11, versículos 12 al 16. Pasaje interesante, Hechos 11. Está hablando el apóstol Pedro. Fue enviado para hablar con Cornelio y su familia. Versículo 11, y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo habían visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces, ¿qué dice? Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Señor trajo a sus mentes todo lo necesario para que ellos pudieran hablar y escribir las cosas de Dios. Así como el Señor Jesucristo se reveló a aquellos 2 discípulos en camino a Maús, y fue necesario que les abriese el entendimiento para comprender todo lo que estaba escrito de Cristo, comenzando de Moisés y pasando por los profetas. Así fue necesario para ellos que su mente fuera abierta, que su entendimiento comprendiera las cosas del Señor y poder escribir después acerca de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de verdad, que con autoridad los guió para hablar y escribir las cosas que iban a quedar registradas. Ellos fueron pasivos en un sentido, porque fue la obra del Espíritu Santo, pero activos al ser usados por Dios de una forma natural. La Biblia es la palabra de Dios, y no simplemente un libro que contiene la palabra de Dios. Eso es importante. Es la palabra de Dios. Toda ella es un milagro, es el aliento de Dios, y en ella se encuentra la verdad permanente de Dios para que se pueda cumplir. Que ni una tilde ni una jota se deje de cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad guió a estos hombres. No solamente escribieron la verdad, sino que defendieron la verdad del Señor. Pedro y Juan están hablando ante el concilio para explicar cómo Dios sanó a un hombre. Y cuando ellos estaban con todas las autoridades, hablaron de una forma que solamente Dios pudo guiarlos. Dice en Hechos 4:13, y entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿De dónde tuvieron el denuedo? O sea, la valentía para hablar como hablaron en una forma tan maravillosa y con autoridad. Era porque el Espíritu Santo estaba con ellos para hablar esas cosas. Así leemos también del apóstol Pablo en Hechos 9:15. Y el Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. A Ananías se dijeron estas palabras acerca del apóstol Pablo. ¿Cómo fue posible que hablaran ante reyes, ante autoridades, ante gobernantes? ¿Cómo fue posible que tuvieran el valor para hablar? Fue porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, estaba con ellos para hablar acerca del Señor. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor fortalece a los suyos en medio de situaciones difíciles. 2 de Timoteo 4, 16. Dice así: en mi defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hubo un abogado físico para ayudar a Pablo, pero estaba el mejor abogado de todos, el Espíritu Santo, que lo fortaleció para poder hablar acerca de Cristo. ¿A quién debemos dar gloria en esto? ¿Debemos dar gloria al hombre? No, damos la gloria a Dios por su Espíritu Santo que guió y fortaleció a estos hombres, dándoles las palabras para hablar valientemente y verdaderamente en nombre del Señor. A Dios sea la gloria. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10, 19. En segundo lugar, el Espíritu de verdad para iluminación en este mundo. Dice ahí entonces en Juan 14, versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Después de la caída en pecado de Adán, toda la humanidad tiene su mente y su corazón corrompida por el pecado. No pueden comprender la verdad de Dios. De hecho, Adán cambió la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La verdad de Dios está velada o nublada al hombre. No porque le haga falta algo a la verdad de Dios, sino por la mente entenebrecida del hombre, por su pecado. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 18. 2 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 18. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué no pueden entender, aún teniendo la Escritura los judíos, que tenían la Biblia, la palabra de Dios en sus manos? ¿Por qué no podían comprender? Porque tenían un velo. ¿Cuándo podrán comprender las cosas? Cuando sean convertidos por el Señor, y entonces comprenderán.
El hombre en su pecado no puede comprender la verdad de Dios. Necesitan ser iluminados. Necesitan iluminación espiritual por causa de su pecado. Usted puede tener la mejor Biblia. La mejor Biblia de estudio. Esa Biblia que tiene notas al pie de la página y que tiene mapas y que tiene concordancia, que pesa como 3 kilos. Esa Biblia que usted dice, wow, qué Biblia. Pero si usted no tiene el Espíritu del Señor, esa Biblia para usted está velada. Solo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, puede hacer claras las verdades aquí escritas para que usted vea a Jesucristo. Es un ciego espiritualmente hablando. La palabra de la cruz es locura para el hombre. ¿Cómo eso? De que la creación y Dios creó el mundo en 6 días. Y en días naturales. No, es una locura. Mire, ahí está el fósil, ese sí habla. Y aunque siguen aumentando, disminuyendo los años, no se sabe nunca cuándo van a parar. Matrimonio entre un hombre y una mujer. No, eso ya es pasado. Ahora cambiemos. Cultura, todo ha cambiado. Redefinir las relaciones íntimas. Eso de la predestinación. Jamás. El libre albedrío. No, cada uno escoge como quiere. Y si quiere yo escojo a Dios. ¿Sí? La muerte. No, ya cuando uno muere ahí queda nada más. Ahí termina. ¿Quién es el único que puede hacer que la verdad de Dios alumbre en el corazón? Solo el Señor. Para creer que verdaderamente hay un Creador que hizo todas las cosas con su poder. Para creer que Dios estableció el matrimonio y que es verdad para hombre y para mujer unirse y ser una sola carne y así honrar a Dios. Que es Dios quien llama a los hombres desde la eternidad y los ha escogido para su gloria. Que de Dios es la misericordia. Que el hombre tiene su libre albedrío corrompido y que a no ser que Dios por su Espíritu le dé un nuevo corazón y una nueva mente, puede seguir a Cristo. Esas verdades solamente pueden ser reveladas por el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de verdad. De otro modo no lo puede comprender, más bien rechaza la verdad de Dios con su injusticia, rebelándose contra Dios en toda manera posible. Por eso el Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para poder verlas. Las tiene al frente, pero no puede ver esas maravillas. Señor, abre mis ojos a tu ley. No puede comprender la belleza y la magnificencia de la palabra de Dios en su plenitud. El salmista necesitaba que su mente fuera iluminada, como lo hizo con los discípulos del Señor Jesucristo. Dice Edwin Palmer, un escritor bíblico, y da un ejemplo muy interesante. Dice: llevemos a un hombre a un campo abierto, en el día soleado, un día como hoy, donde están las montañas, donde están los árboles, donde está ese cielo tan azul, y preguntémosle: ¿qué ve? ¿Qué ve? Y si nos dice: no veo nada, ¿qué es lo que hay en ese hombre? Está ciego. ¿Cómo no puede ver los árboles y las montañas con tanta luz? Está ciego. El problema no es el sol. Hay luz, pero él está ciego. Igualmente con los hombres.
al mostrárseles la palabra de Dios y no pueden ver a Cristo como su única esperanza y Señor, como su única salvación. El problema no está en la Biblia, el problema es que el hombre está ciego espiritualmente. Necesita ser iluminado por la verdad de Dios. Los apóstoles no podían esperar que las palabras de Cristo fueran recibidas en este mundo porque este mundo está en tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Las palabras de Cristo rechazadas. Y no era por falta de explicación o elocuencia, sino por la incapacidad humana de comprender la verdad de Dios y rechazarla. Y aquí es donde el Señor entonces es glorificado, trayendo un poder que solo puede venir de lo alto por su Espíritu, para que la verdad presentada ilumine y haga comprender al hombre su condición y el mensaje de la cruz. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulos 4 y 5. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Necesitamos ese Espíritu Santo para poder iluminar las mentes. No se trata de la elocuencia. Pablo dice, no es que se trata de que sea el mejor expositor. Mire, a veces pensamos en eso. Ay, voy a llevarlo para que escuche a ese gran predicador. No se trata del predicador, se trata del Espíritu Santo. Ahí en esa iglesia pequeña, ahí Dios puede usar a ese hombre que está predicando y que las palabras de ese hombre por el Espíritu Santo penetren hasta lo profundo del alma y esa persona sea convertida. ¿Acaso tampoco puedes creer tú, creyente, que el Señor no te puede usar a ti y tus palabras, guiadas por la palabra de Dios, para hablarle a tus familiares y que ellos sean convertidos? Porque no se trata de ti, se trata del Señor. Se trata de su poder, se trata de su Espíritu, para que no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque conocemos, hermanos amados míos, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 6. El mundo tiene personas muy inteligentes, grandes mentes que pueden comprender cosas profundas en las ciencias y diferentes campos. Nos asombramos cómo personas en pocos momentos pueden resolver problemas que para muchos son una imposibilidad. Pero a pesar de todo el conocimiento de los siglos, de la capacidad humana de comprender cosas como la tecnología, no pueden ver que el ser humano fue creado por Dios, que tiene un alma, que va directo al infierno por su pecado y que solo hay un Salvador y un Señor que es el Cristo, y que en Él están escondidos todos los conocimientos de la sabiduría. Que no somos nada, que somos polvo y Él es eterno. Que tiene nuestras vidas en sus manos. No puede ver estas cosas porque solo el Espíritu de Dios puede hacerlas comprender. No puede ver que le espera sin Cristo, sin perdón de Dios. Cree que le irá bien, pero su camino es de muerte. Solamente el Señor por su Espíritu puede revelarle estas cosas al hombre. Necesitamos entonces que el Señor en su bondad envíe su Espíritu con poder para que puedan comprender el mensaje del Evangelio. Y esto no vendrá si no lo suplicamos al Señor.
pues es su voluntad que sea así para gloria de Él. Un poder que mueva milagrosamente y extraordinariamente la atención de las mentes y los corazones para volverse a Cristo, para que vean al Señor Jesucristo como su única esperanza. Como lo dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abras sus ojos. El hombre no necesita una verdad nueva. Lo que necesita es que la verdad revelada le sea abierta a sus ojos. El Espíritu Santo no le dará a alguien algún conocimiento particular, diferente de lo que ya está aquí escrito. Algunos han querido decir que el Espíritu Santo les habló directamente a ellos de una forma particular. El Espíritu Santo nos habla por su palabra, la que inspiró para que estos hombres santos de Dios escribieran. La revelación que necesitan ver es a Cristo y cómo en su poder actúa para hacerle comprender al hombre su error y la necesidad de ir a Cristo. Ese poder es del Espíritu Santo en fuego. El fuego es interesante, tiene dos características: calienta e ilumina. Calienta e ilumina. ¿Qué hacemos con un fuego que no ilumine? Sería raro, ¿verdad? O con una iluminación que no caliente. El fuego tiene esas dos características. Una iglesia que predica la verdad de Dios es una iglesia que camina en el fuego de Dios y en poder. Hay iglesias que creen que pueden tener solo el fuego, pero no la verdad. Entonces somos fuego. Y entonces comienzan esas cosas raras que hacen en las iglesias. Aquí está el fuego del Espíritu Santo, pero no hay verdad. Hay otros que tienen verdad, dicen tener la verdad, pero no hay fuego. Hay algo mal en esto. Porque el Espíritu Santo ilumina la mente, pero también mueve los corazones para amar a Cristo y glorificarlo a Él. Es el Espíritu Santo que da el entendimiento, que quita el velo, sensibiliza el corazón para amar a Cristo, abre los ojos y entonces mira las maravillas de la ley del Señor. Ve a Cristo como el pan de vida. Cuando lee el Antiguo Testamento y ve: ay, Señor, cómo tú enviaste este pan del cielo, ese maná. ¿Y quién es? Jesucristo. Aquella agua que salió de la roca, Jesucristo. Aquel cordero sacrificado, es Jesucristo. Y entonces puede ver al Señor Jesucristo a través de toda la palabra de Dios. Puede ver tantas cosas, porque solamente por el Espíritu de verdad las puede entonces comprender. Esta iluminación que necesita el hombre es como un telescopio. Sin este el hombre no puede ver las estrellas en su esplendor. Podríamos ver las estrellas en una noche, pero cuando tomamos un telescopio vemos esas estrellas en todo su esplendor. El telescopio no cambia nada. Ahí ha estado siempre la estrella. Pero el telescopio nos hace ver la maravilla de esa estrella. Así igualmente el Espíritu Santo nos hace ver la maravilla de quién es Dios y nos es revelada en su palabra. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Tenemos la palabra, pero necesitamos que nos guíe para poder comprenderla y así glorificar a Cristo. Efesios 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Dice así:
Voy a leer desde el 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ya eran creyentes, pero el apóstol Pablo ora al Señor para que el Señor les dé más entendimiento y les revele las cosas del Señor por su Espíritu, sabiduría, conocimiento, entendimiento en la esperanza del Señor. Decía Carlos Spurgeon, el siervo de Dios de antaño, lo siguiente: no hay comentarista ni ministro alguno que iguale al Espíritu Santo. Él está con su pueblo. Permítame contarle un pequeño secreto. Cuando no logra comprender un determinado versículo, abra su Biblia, arrodíllese y ore por ese texto. Si no se divide en átomos y se revela a sí mismo, intente nuevamente. Si la oración no puede darle una explicación, es una de las cosas que por ahora Dios no desea que usted conozca, y puede estar tranquilo y descansar en que Dios le está mostrando su voluntad en ese momento. La oración es la clave que revela los misterios. La oración y la fe constituyen sagrados candados que revelan secretos y obtienen maravillosos secretos. No hay escuela cuando se trata de la educación santa como la del bendito Espíritu Santo, ya que Él es el eterno Maestro. Oremos. Pablo decía: yo oro por ustedes para que tengan este entendimiento. Queremos que el Señor nos revele su verdad. Oremos, hermanos. Pidámosle al Señor y pidamos por otros hermanos. Esa es una buena oración para pedir por otros. Oh Señor, que les hagas entender tus verdades. Dice el cántico: abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor. Oh mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Para terminar en esta mañana, quiero traer algo muy breve. El hombre no quiere conocer la verdad de Dios. Quiere cualquier verdad, pero no la verdad de Dios. Aún así, hay algo en su ser que le hace buscar la verdad. Hay algo que le intriga en su ser. ¿Cómo será esto? ¿Qué acerca de mi vida? Cuando llega el último momento de su vida, se pregunta: ¿qué será de mí? Y no hay nada que pueda traerle paz a su corazón y a su vida, porque el único que lo puede traer es Dios. Dios puso eso en su vida para decirle que usted no solamente un pedazo de carne y hueso, hay un alma que Dios puso ahí. El hombre quiere conocer la verdad, y la única verdad se llama el Señor Jesucristo. El hombre quiere ser sabio cuando en realidad es necio. Todos nacimos así, hasta que un día por su gracia el Señor nos llamó y nos sacó de esa necedad y nos dio su sabiduría para comprender la verdad del Evangelio. Satanás sigue engañando, desde el principio lo ha hecho. Sigue trayendo mentira. Él quiere que la gente desprecien a Cristo y su verdad. Pero para la gloria de Dios, el Señor dejó a su pueblo el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad en este mundo perdido, para que su iglesia proclame el mensaje de la cruz. Nosotros no estamos llevando una verdad, estamos llevando la verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Para consuelo de nuestros corazones, para estar a nuestro lado y fortalecernos, para presentar el mensaje del Señor, se nos dejó su Espíritu. Yo no puedo, pero el Espíritu Santo puede tomar cualquier corazón de cualquier hombre, el más duro que usted se imagina, y como una barra de mantequilla, ponerlo encima, debajo de la pata de un elefante. ¿Se puede imaginar cómo quedaría? Así Dios hace. Dios derrite cualquier corazón. Dios cambia cualquier voluntad por su Espíritu. Nosotros, la iglesia de Cristo, no es débil, es poderosa en el Señor.
para llevar el mensaje del Evangelio. Dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Nuestro consuelo es que la salvación no depende del hombre sino de Dios, y nos dejó su espíritu para llevar este mensaje. Que Él conceda misericordia a quien Él quiera conceder misericordia. Nosotros nada más debemos ir en el poder del Espíritu Santo, confiando que Él ilumina la mente y el corazón, tanto para que nosotros presentemos el mensaje, como para que la persona que lo escucha reciba ese mensaje. ¿Por qué hay tanta debilidad en nuestras vidas al presentar el mensaje del Evangelio? Creo yo, porque no estamos pidiendo al Señor, Señor, por tu Espíritu Santo, ilumina la mente y el corazón. Revela, Señor, a sus mentes y corazones tu palabra para que puedan comprenderla, amarte y seguirte. Pidamos al Señor esa acción iluminadora en la vida del pecador. Cuánto desaliento expresamos muchas veces en la obra evangelizadora. No debe ser así. Nos ha dejado su Espíritu. Usted que está aquí nos ve. Usted nunca podrá llegar a la verdad si no está en Cristo. Puede ir a los mejores escritores de la historia, a las mejores universidades, a los mejores hombres de este mundo, pero solamente Cristo es la verdad. Dios le manda a usted arrepentirse y creer. Arrepiéntase de haber puesto en duda la palabra de Dios. Arrepiéntase de ese corazón duro, de apartarse de la verdad y seguir la mentira. Arrepiéntase de su maldad y confíe en Cristo. Crea que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Crea que Él es su única justicia. Confíe solamente en Cristo. Entréguese a Él. Solamente Él puede darle vida. Los apóstoles, los siervos de Dios hablaron de esta manera. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vea qué autoridad. Si usted oye la palabra de Dios que fue escrita por su Espíritu Santo, usted está en la verdad. Si usted no la oye en el sentido de creer, usted está en el error. Punto. No hay más. O está en la verdad o está en el error. No hay una opción 3. Tome la Biblia y pida al Señor humildemente que abra sus ojos a la verdad. Suplíquele que le ayude a no despreciarla. Hermanos, vienen momentos difíciles para la iglesia en este nuevo año y en los que vendrán. La iglesia no está sola, tiene el Espíritu de verdad. Vamos a enfrentar duras luchas como pueblo de Dios. Hay una agenda mundial contra Cristo. Pero somos más que vencedores en Cristo. Nos ha dejado su Espíritu de verdad para presentar este Evangelio. No sabemos lo que pasará en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en las universidades. Pero yo sí sé que el Señor nos ha dejado su Espíritu para probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. La iglesia siempre ha vivido en lucha. Esto no es nuevo, no crea. Desde que Cristo resucitó, están los últimos tiempos y se van a poner más difíciles cada vez. Pero el Señor no nos ha dejado en debilidad, sino en poder del Espíritu. Pidamos al Señor la iluminación para probar todo espíritu, para probar a la luz de la verdad de Dios todo lo que llega a nuestras vidas, que nos dice cómo determinar la forma de vivir y hablar. Tenemos un Señor y un Salvador, a Él debemos seguir y amar. Entonces, hermanos, renovemos en este nuevo año nuestro deseo por conocer más a Cristo en su palabra. Renovémoslo. El Señor nos ilumina a través de su palabra. Renovemos este nuevo año de leer su palabra. Oh Señor, ayúdame, dame la sabiduría para vivir la vida que tú quieres. Ayúdame a conocer más tus promesas y creer que tú tienes un lugar para los tuyos, una herencia reservada.
Ayúdame a creer más en ti y conocer más a tu Hijo Jesucristo para andar como Él anduvo. Ayúdame, Señor. Pidamos al Espíritu del Señor que nos ayude, nos guíe a través de este maravilloso libro que es el libro de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios que no ha dejado sola a tu iglesia, sino que ha sido enviado el Espíritu de verdad para poder proclamar tu verdad. Esa verdad que nosotros tenemos revelada. Gracias, Señor. ¿Cómo necesitamos de tu guía y tu iluminación para poder hablar valientemente y con denuedo? Tú, Señor, nos has sacado del error, de la mentira, y nos has hecho ver cosas maravillosas. Nos abriste los ojos a tu ley, a tu evangelio. Y así pedimos para muchos que tú, Señor, por tu Espíritu les abras el corazón, para que dejen la vanidad, dejen el error, abran sus ojos y sean convertidos. Ten misericordia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo estará con tu pueblo para siempre. Este abogado defensor, este abogado que nos ayuda, este abogado que nos alienta, que no nos dejará, que nos instruye en la verdad. Qué buen maestro. Gracias, Señor. Alabamos y pedimos ahora que nos sigas guiando a través de tu palabra y alienta nuestros corazones ahora que celebraremos la cena. En tu Hijo Jesucristo. Amén.